mi nombre es Susana Lanís, tengo 36 años y yo crecí en la colonia Rincón de la Primavera, en Monterrey, Nuevo León, y soy la autora de Lecciones sobre Ruedas. Sí puedo hablar de una infancia en donde mis papás se preocupaban mucho por desarrollar la imaginación y la creatividad de mis hermanos y mía. Tuve amigos imaginarios, tuve 3 amigos imaginarios, Pilo, Pili y Pan. Tuve un diario, escribía mucho de qué es lo que me pasaba y así. Sufrí de bullying, pero mucho bullying, muy feo, muy feo. Y ahorita me río, pero claro que en ese momento lloraba mucho. Pero esa imagen que yo tenía de mí misma me hacía que como ser una persona como muy como guerreando, o sea, todo el tiempo a la defensiva. Si se trataba de algo escolar, yo hacía los proyectos y lideraba los proyectos y, ¿sabes? Como que el hecho de que yo me viera a mí misma pequeña, de tamaño, tenía que ser compensado de alguna manera, ¿no? Pues yo fui una niña muy privilegiada, la verdad. Pues eso fue. O sea, no puedo más que estar agradecida por ello y ya está. Pero también estoy agradecida de que hay un punto en mi infancia en el que me dicen mis papás: te vamos a cambiar de una escuela privada a una escuela pública. Y que eso, para mí en ese momento, 12 años, sí me movió mucho mi forma de ver el mundo. Entonces yo pasé de un colegio así maravilloso para mí a una escuela que no tenía rollo de papel en los baños, no tenía puertas de los baños, los escritorios estaban maltratadísimos, rayados. Para mí eso era muy impresionante porque decía, oye, ¿cómo voy a cumplir con algo que me esté pidiendo la escuela cuando ni siquiera puedo trabajar bien en este escritorio? Porque se mueve, porque se cae de lo cultural. Pues sí, iba al teatro, veía también mucho la televisión, o sea, las telenovelas, justo lo que decías hace rato, Cartoon Network, Nickelodeon, agujetas de color de rosa y así. Y que fíjate cómo antes, como las novelas también se enfocaban mucho a las historias de los adultos y luego empiezan a hacerse también novelas para chavitos. Luz Clarita. El abuelo y yo. El abuelo y, claro, el abuelo y yo. El abuelo y yo, que sí, o sea, ya eran historias que hablaban más de lo que nosotros, que nos gustaba más. Yo creo que tenía que ver con que los protagonistas eran jóvenes, eran niños. Carrusel de niños era, bueno, lo máximo para mí. Es que yo sí iba al teatro de chiquita. Y me acuerdo de haber visto El Principito, me acuerdo de haber visto obras que escribió mi tío Memo, Guillermo Lanís, y fue el hecho de ver teatro lo que me hizo querer estar ahí. Yo me acuerdo específicamente de 2 obras de teatro que vi en mi infancia, que vi cuando estaba chiquita. Bueno, una fue, estoy hablando de 2 obras de teatro profesionales. Claro que vi obras no profesionales, y lo digo no profesionales porque eran por mis primos, ¿no? Y cuando mis primos hacían obras de teatro, los grandes, era como, yo también quiero hacer eso, ¿no? Pero ¿de dónde viene la idea de hacer teatro de mis primos? Pues de que mi tío hacía teatro.
Entonces mi tío, en lugar de que se llevaran shows infantiles a las fiestas de los primos, mi tío contrataba, o le decía a Delia Garda y le decía a sus amigas y amigos del gremio para ir y hacer Alicia en el País de las Maravillas a la fiesta de una de sus sobrinas, ¿no? O sea, entonces te digo, yo vi dos montajes profesionales cuando estaba chiquita. Uno fue El Principito, no me acuerdo qué grupo fue, pero sí fue la primera vez que yo fui al Auditorio San Pedro. Y para mí fue espectacular. La otra obra que yo recuerdo fue una escrita por mi tío que se llama Vamos al Circo. Y esa obra me marcó. Yo no sé si mi tío estaba consciente de cuánto me iba a marcar a mí esa obra. Pero esa obra, los personajes tenían nombres de todos mis primos. O sea, mi tío le puso los nombres nombró a sus personajes con el nombre de sus sobrinos. Entonces yo tenía un personaje con mi nombre ahí en escena, ¿no? Entonces era como, yo estoy ahí pero no estoy ahí, y entonces era como verme y no verme, y ahí fue cuando me cayó el 20 de, yo quiero eso, o sea, no sabía qué, no sabía de qué se trataba, simplemente yo sabía que quería estar ahí. Algo que me marcó también fue que una compañera me dice, que estaba yo en cuarto de primaria, y me dice, oye, me metí a una clase de teatro. Y yo, ¿existen las clases de teatro para niños, para nuestra edad? ¿Me puedo meter yo? Sí, son los sábados. Y a partir de ese momento ya no salí ni de la escuela de teatro, de la facultad de artes escénicas. Estuve ahí 5 años, 6 años, una cosa así, en los talleres infantiles. Y para mí fue el lugar, o sea, para mí yo encontré mi lugar ahí. Ahí no me buleaban, ahí sí podía resaltar, como yo sentía que era alguien, ¿no? Ahí. Y sentía también que mi voz era escuchada, y que las historias que yo me imaginaba también eran, se podían poner ahí en escena. Entro a la secundaria, había un club de teatro, pero se empalmaba con mis clases de teatro de la facultad, entonces de escénicas, el taller infantil y juvenil. Entonces yo no quería abandonar ese grupo para irme a otro grupo. Pero salía de repente, apoyaba ahí en asambleas y cosas, por supuesto, ¿no? Estaba en coro y esas cosas. Estando en la secundaria también estaba Yolanda Salinas, que era nuestra maestra, y nos pidió escribir una obra. Y yo, pues yo la escribo. Y ya me puse a escribirla. Nos dividimos en 2 equipos grandes. Y yo dije, bueno, ok, entonces somos tantos hombres, tantas mujeres, estas personas como que no le van a echar muchas ganas al ensayo, estas personas como que sí. Y de esa manera, como yo vi a mis compañeros, es como escribí la obra. Entonces hice una obra así muy de muchos personajes. Y me acuerdo mucho de un compañero que me dijo, ¿y esta obra quién la escribió? Y yo, ¿qué? Las obras las escriben los genios. Y yo, claro que no. Cualquiera puede escribir una obra de teatro. Cuando yo estaba en la prepa, me piden que como servicios, que tenía que hacer un servicio social. Okay. Y por X o Y, también por contactos, por medio de la maestra Leti, me hablan para escribir una obra y montar una obra para lo que era antes un macro evento en Cintermex. Y yo, wow, es una gran oportunidad. Yo tenía 17 años. Me puse a escribir la obra.
publicó en el norte un anuncio así de grande para casting para niños. Monto esta obra con esos niños, obviamente no me estaban pagando porque era el servicio social, pero yo me enfrenté a otras reglas del juego, que eran las reglas de el dinero, que eran las reglas de trabajar con los niños para que se luzcan, no los niños, la empresa. Entonces a mí se me empezó a hacer una cosa muy... un mundo muy oscuro, la verdad. Y me acuerdo perfectamente bien que hubo un momento en donde me dice el productor, oye, ven. Y yo, ¿qué pasó? Ven, cierra la puerta y me dice, a ver, tú no escribiste la obra de teatro, ¿verdad? Porque estoy a punto de mandarte. Y yo, sí, yo escribí la obra de teatro. Y yo decía, es que ni siquiera es una gran obra de teatro, es algo que escribí rápido y ya. Entonces, ¿por qué me está diciendo esto esta persona? Y era por esta visión que tenía del otro muchacho, de que no cualquiera escribe teatro. Para mí siempre ha sido así, cualquiera puede escribir teatro. Pero me pasaron varias cosas con esa experiencia, aprendí bastante y ahí fue cuando dije, necesito un break del teatro. No voy a estudiar artes escénicas. Y me gustaba mucho el cine, siempre me ha gustado mucho el cine también. Entonces dije, bueno, pues hay una carrera que se llama lenguajes audiovisuales, el teatro también maneja lenguajes audiovisuales y me gustaría también aprender la otra parte de la dirección y aprender la parte de la producción de cine, lo visual y a lo mejor mezclar una cosa con la otra, como que quería otra cosa. Entonces me metí a estudiar en la Facultad de Artes Visuales. Pero estando ahí, obviamente el teatro me seguía llamando. Me metí al grupo que abrió David Gómez en la facultad. Y David Gómez nos empezó a llevar de gira con las obras de teatro. Entonces para mí era pues, muy padre, ¿no? Porque yo decía, es que quiero seguir haciendo estas cosas, pero también me gusta mucho mi carrera. Y me dijo David, pues métete a la Escuela de Teatro de Filosofía y Letras. Pero no podía porque la facultad me exigía todo el día de trabajo. Realmente me exigía mucho tiempo. Entonces yo decía, bueno, pues terminando la facultad me voy a estudiar la Escuela de Teatro. Y luego, no, es que tengo que estudiar teatro desde ahorita ya. Mandé una solicitud a una escuela de Nueva York que se llama TV Actor Studio. Me aceptan la solicitud, mando casi todo, me dan una beca y aún con la beca yo no podía ir. Y yo hablé con mis papás, les dije, ok, no voy a dejar la escuela, pero voy a ir, o sea, quiero ir un verano a hacer este curso. Era un programa de entrenamiento intensivo. Pero pues necesito apoyo porque nosotros te apoyamos con muchas porras, pero pues económicamente no te podemos apoyar. Pues me fui a Nueva York porque en ese entonces quien estaba como secretario de Extensión y Cultura era el maestro Rogelio Villarreal y él me dijo, yo te apoyo. Entonces él fue el que me apoyó y gracias a él yo me pude ir. Era un curso desde técnica actoral para la cámara, para hacer casting, para teatro musical, para sitcom, para representar Shakespeare, para una cosa así muy amplia y muy intensa. Entonces regreso con más ganas de hacer cosas, pero también con un hambre de aprender
como, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Y entonces empiezo a descubrir también este mundo del performance. Y a ver, ¿qué onda con el performance? ¿Qué onda con es teatro o no es teatro? Pero es desde las artes visuales, pero no lo entiendo, ¿sabes? O sea, como estas exploraciones que yo también hacía de que, bueno, ¿qué significa expresar cosas con el cuerpo? ¿Qué significa poner el cuerpo en un espacio específico, ¿no? Y poner este cuerpo y no este otro, ¿no? Tal cual. Entonces como que empecé a ver también las expresiones artísticas desde otro punto de vista y busco otra beca para otro lado. Entonces me fui el siguiente año, también un curso intensivo, me fui a Austria a estudiar experimentación de la voz, performance y arte conceptual y documentación del arte conceptual. Y ahí fue cuando me estalló la cabeza de que, ¿qué es esto? Me encanta, pero lo quiero, pero me gustaría verlo en el teatro, pero al mismo tiempo como ¿cómo voy a poder vivir de hacer algo así cuando ni siquiera lo puedo explicar, ¿no? O sea, y entonces, ¿quién va a pagar por ver esto? Me encanta, pero ¿quién va a pagar por ver esto? Porque yo tenía la cosa de, mis papás batallaron con el dinero. O sea, y a mí me tuvieron que cambiar de escuela, ¿sabes? Entonces es como que yo decía, yo no puedo hacer algo que sea inentendible al grado de que no sea pagable por el público. Inmediatamente terminé la licenciatura y un compañero de la facultad empezó a trabajar en la prepa 2 y me dice, oye, yo no tenía trabajo en aquel momento, yo salgo en diciembre y en enero me marca y me dice, oye, hay una vacante para que haya un grupo de teatro que sea, o sea, como maestra de teatro en esta prepa. Y afortunadamente me abrieron la puerta y yo aprendí muchísimo, muchísimo estando ahí en la prepa 2. Estuve 10 años dando clases y también ahí fue cuando más pude experimentar el lado de escribir para la escena, escribir para y con los chavos y también pensar ya desde el punto de vista ahora sí de qué onda con las propuestas de dirección. Sigo trabajando con la prepa 2 y me hablan de un colegio, del colegio Mirasierra, para trabajar ahí como maestra de artes y de teatro. Un momento en el que digo, tengo que escribir algo importante y algo que no solamente esté mi voz, sino que realmente haya una visión más amplia. Es cuando entro al colegio, porque a trabajar como maestra de artes y de teatro, porque es cuando empiezo a ver las obras que habían hecho anteriormente y la visión de la escuela. Entonces yo decía, ¿cómo le hago para escribir algo que realmente vaya con esa visión, pero que realmente también hable de lo que los niños quieren hablar y de algún modo pues también de lo que a mí me interesa hablar, ¿no? A mí me quedaba muy claro que el personaje, por ejemplo, tenía que ser niño o tenía que ser una niña, el personaje principal. Pero, por ejemplo, la manera de hablar de los personajes pues también tenía que ser la manera de hablar de un niño o de una niña, y yo a lo mejor me preocupaba porque se escuchara muy bonito, que estuviera como este referente lingüístico de que una obra de teatro tiene que estar bien escrita, ¿no? y sí, pero el bien escrita es muy relativo y el bien escrita
también tiene que ver con ser sensibles a quién está hablando, cómo habla ese personaje. Y hasta después de que salgo del colegio es cuando, digo, y como quiera seguir estudiando, pero es cuando me empiezo a preocupar por decir, oye, es que esto es muy obediente a la institución. Pero qué tal que yo no quiero ser tan obediente, qué tal que yo no quiero ser, qué tal que yo no quiero decir esto. Y en eso estoy, digo, de un tiempo para acá, he seguido buscando esa, si tú quieres, ese estilo, esa forma de escritura. Lecciones sobre ruedas es uno de los, creo que es el último, el último texto que yo escribí para el Colegio Mira Sierra, sí, fue el último. Y fue para una generación muy especial. Estos chavos tenían tantas ganas de hacer cosas que ellos incluso se juntaban. Me acuerdo perfectamente que había un grupito que se juntaban en los recesos para ensayar sus obras. Y nos decían a los maestros que si podíamos darles chance de que en alguna fiesta ellos presentaron esa obra. Y yo estaba bueno, o sea, yo decía, esto es, o sea, así debería ser toda la juventud. pero bueno, yo estaba muy entusiasmada con ellos y muy encariñada, y entonces ellos llegan y me dicen, queremos hacer vaselina. Vaselina, y yo, ¿qué vaselina? ¿Por qué vaselina? Porque para mí ya era una historia bastante choteada, no porque le quite el valor a lo que fue de Vaselina en su tiempo, ¿no? Sino porque para mí ya era algo muy choteado. Y yo decía, bueno, pues sí, pero eso es lo que yo pienso, pero para ellos es algo nuevo. Dice, pero no, o sea, no pueden ver nada más que el teatro es Vaselina cuando ellos tienen tantas cosas y que podemos hacer más, no sé, como que yo decía, siento que Vaselina les queda corto a lo que ellos pueden hacer. Que les dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a escribir una obra que esté en ese mismo contexto de Vaselina, que sean los años 50. Pero déjenme proponerles otra historia. Okay, ¿no? Entonces fue como el acuerdo, ¿no? Y voy, les presento esta historia, hacemos una audición, les gustó mucho, pero estando en los ensayos incluso había cosas que yo decía, esto no funciona, esto funciona mejor así como me lo está diciendo él. Pues claro, porque eran sus voces, entonces para mí era una dramaturgia que estaba todo el tiempo en construcción porque estaba trabajándose con ellos, claro. Al final de cuentas, sí, yo les propuse la idea, y yo la escribí, pero no puedo decir que nada más yo la escribí. Es como una historia que está ocurriendo como en una escuela de Estados Unidos, pero es en México, ¿no? O sea, es simplemente un colegio de Monterrey, yo creo. Ya sí lo veo. Sí, definitivamente estamos hablando de una obra de teatro, una historia que se desarrolla con un grupo de jóvenes que tienen ciertos privilegios, pero que aún teniendo sus privilegios, pues tienen situaciones que les preocupan y situaciones que no necesariamente tienen que ver con tener o no esos privilegios. O sea, una pérdida lo vivimos todo el mundo. O sea, una pérdida creo yo que es un tema pues muy amplio, no le corresponde a un estrato social. Y entonces en eso fue lo que estuve reflexionando bastante en esta última edición que estuve trabajando con la obra. Mientras que estábamos ensayando surgieron varias cosas. Por ejemplo, el niño que hacía el personaje de Gregorio, que es como el chico nerd, ñoño de la obra, él
desde muy chiquito también había sido bulleado, ¿no? Sufría de acoso escolar y en la puesta en escena también sufría de acoso escolar. Pero yo hablé con él y le decía, bueno, a ver, ¿cómo te sientes con este tema? Y no, está bien, o sea, está bien. Pero luego, o sea, conforme iba pasando el tiempo, como que el hecho de él hacer ese personaje hizo que los demás lo valoraran muchísimo. Porque al final Gregorio termina siendo un personaje como muy entrañable, ¿no? Entonces, bueno, al menos en esta versión del niño, de este niño que lo actuó, pues eso, ¿no? O sea, te enamorabas de Gregorio, en lugar de los otros chicos de que, ay, todos como de guapos, ¿no? Todos, como los populares y todo eso. Y aparte porque el niño cantaba súper bonito, entonces, bueno, se convirtió como había muchas niñas que empezaban a ser sus fans y bueno. Y yo no quería caer en el lugar común de se termina la historia con el triunfo de la protagonista en la pista de patinaje, que va para allá, ¿no? O sea, como te imaginas que va para allá y que va a terminar en una de estas como tipo películas de niños de termina el juego en el último minuto, meten el gol y levantan al que nunca había metido gol en toda su vida y lo salva y termina con un ¿no? O sea, we are the champions. No, o sea, no quería caer ahí. Entonces dije, bueno, a ver, ¿cómo le hago? Bueno, pues no es lo más importante, el concurso no va a ser lo más importante, aunque va para allá, perfilándose como que va, más o menos. Dije, no quiero que termine ahí, termina en... Cerré mi rutina, pude continuar, hablando desde el personaje de Victoria, y pude continuar no por mis fuerzas solamente, sino por el apoyo de mis amigos y mi familia, que estaba ahí, y ya, ¿no? O sea, y eso es lo que me hace avanzar. No me hace avanzar la beca, no me hace avanzar el ganar o no ganar, me hace avanzar el que yo decida tomar decisiones por mí misma, de levantarme, pero también me hace avanzar el amor y el cariño de quienes me rodean, o sea, de las personas que están alrededor, ¿no? Hola, si tú estás leyendo Lecciones sobre Ruedas, primeramente te agradezco bastante, y segundo, si vas a actuarlo, ¿qué te recomiendo? Pues te recomiendo que te diviertas mucho, que veas si hay algo de los personajes que te hagan sentido, y si te identificas con algún personaje, platícalo con las personas que estén cerca, es decir, desde lo que les pasa a ustedes, darle vida a estos personajes. Si estás considerando utilizar Lecciones sobre Ruedas para el aula, para trabajarlo con tus alumnas o con tus alumnos, ¿qué te recomiendo? Te recomiendo que seas muy práctico, muy práctica, y que no pienses en una gran producción, simplemente que pienses en las situaciones de los adolescentes.